Comenzamos hoy con la lectura del libro del profeta Samuel, que nos transmite una historia que puede parecer hasta graciosa, pero cuando ya te pasa a ti ya no es tan graciosa. Nos transmite la historia de Ana, una mujer sumamente atribulada por una profunda pena. No podía tener hijos. Y eso sabemos, en esa época era una verdadera maldición, por lo cual no había día que no le pidiera a Dios que le concediera la gracia de ser madre. Es más, el primer hijo que tuviera se lo consagraría desde chiquito a su servicio. Sin embargo, aquel hijo tan esperado no llegaba y no llegaba, y aquella mujer se hundía cada vez más en la tristeza, al grado que un día fue a orar afuera del santuario y allí estaba de tal manera suplicando que se notaba su agobio, su angustia, alzaba las manos, movía los labios y lo hacía de tal manera que se aparece el sacerdote. Y bueno, pausa. ¿Tú qué esperarías de un sacerdote si en su iglesia se encuentra a una persona que está de rodillas, llorando, desconsolada, que se le nota a leguas que trae un problema, una pena, una preocupación? ¿Qué se esperaría de un sacerdote? Que se acercara y paternalmente le dijera: hija, ¿te encuentras bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que platiquemos? O bueno, si eso fuera mucho pedir, aunque sea, caray, pues una sonrisa, un gesto, una palmadita en el hombro, un decirle ánimo, todo va a estar bien, Dios te bendiga. Pues es lo que podrías esperar de un representante de Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el sacerdote Elí? La corrió del santuario suponiendo que estaba borracha, porque pues, en tal estado se encontraba la mujer que parecía ebria. Y pues suena gracioso, pero si a ti te pasa, es muy humillante. Imagínate que estés pasando por una situación así, por una pena tan grande, y todavía te juzguen de borracho. Ay, pero es triste ver que esta historia se replica tantas veces en nuestros templos católicos, que van los hijos de Dios atribulados en búsqueda de consuelo, de misericordia, de una esperanza. ¿Y a dónde van? Pues a donde se supone que la van a encontrar. Y lo que se encontraron, ¿qué fue? Regaños, malas caras, que los trataran como gente de segunda, que los atendieran superficialmente o que de plano los ignoraran, que les hicieran juicios injustos, quizás solo por su apariencia. No, luego se te ve que eres de esas que les encanta, o que si venías vestido humildemente o con tatuajes ya te tenían por limosnero, por malviviente, que de antemano te pusieron una barrera y te dijeron que tú no podías acercarte, que eres un indigno, eres un pecador. Ay, he oído tantas historias de esas. Y mis respetos para aquellos que, aún habiendo recibido ese trato, no perdieron la fe ni se alejaron de la iglesia. Aunque te diré que si alguien sí lo hizo, pues no lo culpo. Y pues a nombre propio y a nombre de todos los sacerdotes y servidores de iglesia, pido disculpas a aquellos que estén escuchando esto y hayan recibido en la iglesia un trato así. Y pues no me justifico, pero pues es que hay veces que aflora nuestra propia inmadurez, que juzgamos a las personas como nosotros vivimos, o simplemente tuvimos un mal día, nos agarraron en un mal momento, o total que nos falta empatía. Así de fácil. Bueno, pero espérate, no terminó así la historia de Ana, porque a pesar del trato humillante que recibió del sacerdote Elí, ella se justificó diciendo: no, Señor, no estoy borracha, soy una mujer atribulada que vengo a desahogar mi pena ante el Señor. ¿Y qué respuesta recibió del sacerdote? Hija, pues vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le estás pidiendo. ¡Qué diferencia! Fue un simple gesto de cercanía, un buen deseo, y ese deseo, esa bendición se cumplió, porque al poco tiempo Ana pudo procrear y tuvo a su hijo, que sería el gran profeta Samuel. ¿Qué fue lo que hizo aquel sacerdote?
pues lo que ahora sería el equivalente a dar una bendición, una simple bendición a una persona atribulada. Ay, todos sabemos la polémica que sigue vigente por esta declaración que la Iglesia ha emitido, la fiducia supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Luego muchos se desgarraron las vestiduras por el hecho de que indica que incluso si piden personas en situaciones irregulares, piden espontáneamente una bendición, se le puede dar como un gesto de cercanía pastoral. No se está cambiando la doctrina sobre el matrimonio, no se está cambiando el evangelio ni la moral, no se están legitimando situaciones de pecado. Bien claro se dice, no se pueden dar bendiciones que se pueda entender que son una simulación del matrimonio, no se puede bendecir el pecado, pero de lo que se trata es de tener algo de sensibilidad humana y cristiana hacia personas que tal vez no están viviendo una situación ideal y la mayoría de las veces es una circunstancia que ellos no eligieron, pero es gente creyente, es gente que está sufriendo, gente que sabe su situación y no busca legitimarla, solo busca alguien que le diga, no estás solo, Dios no te ha olvidado, aún en tu situación tienes esperanza, porque no estás fuera de la misericordia de Dios. Ok, si estás en el pecado, pues te lo tengo que decir, pero eso no significa que Dios te desprecie o se olvide de ti. Eso es lo que se pide en una bendición. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús habla enérgicamente para expulsar un demonio. Sí, para sacar al demonio, pero para sanar a la persona endemoniada. Porque Jesús nos muestra esa cercanía hacia el pecador. Aunque reprueba enérgicamente el pecado, Él no pide a las personas que tengan un estatus moral superior y perfecto para poderlas bendecir. No, primero se acerca a ellos, los bendice ahí donde están y en consecuencia van cambiando de vida. Y por eso la gente decía que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. En la iglesia debemos ejercer la autoridad, pero a la manera de Cristo, no de los escribas y fariseos. Estos se daban autoridad por su pretendida superioridad moral y con ello se sentían con autoridad de juzgar quién era digno de Dios y quién no, quién sí era bendecido y quién no. Pero Jesús, ¿cómo ejercía su autoridad? Él, con la autoridad de Dios, llegaba incluso a brincarse leyes como la del sábado, como la de ciertos rituales, para mostrar que era más importante la persona que la norma, que la ley. Y así es como Jesús ejercía su autoridad, perdonando, no juzgando. Y pues, ¿qué clase de autoridad es la que ejercemos nosotros en la iglesia? Es cierto, debemos con autoridad predicar la verdad y denunciar el pecado, pero con caridad mostrar la cercanía de Dios a las personas que sufren, aunque su vida no sea la más ideal. Y los sacerdotes sí, debemos velar porque los sacramentos, es decir, el bautismo, la comunión, la confesión, el matrimonio, los sacramentos se reciban cuando se cumplen las condiciones para que estos sean válidos, para que estos sean recibidos dignamente, para que estos surtan su efecto, los sacramentos. Pero cuando lo que te piden es una bendición, solo una bendición, ¿por qué poner tantas trabas? Pedir la bendición es solamente una persona que te pregunta, ¿puedo pedirle a Dios que se acuerde de mí? ¿Puedo pedirle a Dios que me ayude? Aunque sé que soy pecador, Dios me ama a pesar de la situación en la que estoy. Una bendición significa decir, sí, Dios te ama, Dios está contigo. Y si te dejas guiar por Él, Él te conducirá hacia tu plena salvación. Y es por eso que te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.